Padre, te amo. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te amo. Gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y creemos, Señor, bendito Rey, Señor, que tú, Señor, seguirás edificando nuestra casa, Señor. Creemos, Señor, que tú, Señor, la obra que tú empezaste, Señor, tú no la dejas así, Señor, sino que haces, Señor, esa obra hasta que la terminas, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque aún, Rey Santo, Señor, enviaste al Espíritu Santo de Dios para ayudarnos, Señor, en toda la obra, Señor, de construcción de esta casa, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, porque no es solamente la construcción de la casa, Señor, sino aún la limpieza, Señor, de la casa. Así como tú entraste al templo, Señor, y volteaste la mesa de los cambistas, Señor, y sacaste, Señor, bendito Dios, a todos aquellos, Señor, vendedores, Señor, y dijiste: casa de oración es casa de mi Padre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tú te manifestaste, Señor, como aquella casa espiritual, Señor. Tú te manifestaste y dice: destruyan esta casa, este templo, y en 3 días será levantado, Señor. Gracias, Señor, porque somos herederos de aquella promesa y de aquello que tú hiciste, Señor, que resucitaste al 3er día, Rey Santo, Señor. De entre los muertos, Señor, tú también nos hiciste casa espiritual, Señor. Tú también nos hiciste templo espiritual, Señor, bendito Rey, gracias. Y también, Rey Santo, participaremos, Señor, de la resurrección de los muertos, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Que tu Santo Espíritu fluya, Señor, con poder y con libertad, Señor, trayendo la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, Señor, para que nosotros podamos comprender tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Rey Santo, Señor, por la obra, Señor, que haces, Señor, en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy es miércoles correspondiente al discipulado en los hogares y vamos a estar compartiendo la palabra de la importancia de los buenos fundamentos. Y esta palabra nosotros la podemos conseguir en Hebreos 5, del versículo 11 en adelante al capítulo 6. Pero mire, hermanos, tan importante que nos dice en el título de Hebreos 5:11, nos dice advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tremendo, mis hermanos, porque aquí está diciéndonos de una advertencia contra la apostasía y aquellas personas que se les tiene que estar enseñando y enseñando y enseñando lo mismo, ¿sí? Y ellos pueden tener un inconveniente en el aprendizaje o no pueden comprender bien la palabra y entonces, como no preguntan, pues la semilla la saca el enemigo y entonces no van a poder llegar a ser expertos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí que debiendo ya de ser maestros después de tanto tiempo, se tiene que volver a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces dice que a la persona que es niño, se le tiene que dar, es leche espiritual. En Hebreos 6:1 nos sigue diciendo el apóstol Pablo acerca de este tema. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Puedes seguir leyendo, hermana, hasta... Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada. Entonces aquí está hablando de dos tipos de personas, ¿no? De aquellos que cae la lluvia, o sea, la palabra, el rocío que viene la enseñanza, como lo dice Moisés allá. Entonces dice aquí que esa palabra cayó, pero produjo buen producto de la tierra, ¿sí? Y la otra produjo espinos y abrojos. Entonces aquí vemos dos tipos de personas cuando cae la misma lluvia, ¿sí? Cuando cae la misma lluvia, entonces hay una hierba que es de bendición y otra que es espinos y abrojos. Y es la misma palabra, y entonces ahí tiene el problema de los terrenos, mis hermanos. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en Hebreos 6:1, entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, 1, de la fe en Dios, 2, de la doctrina de los bautismos, 3, recordemos que dice doctrina de bautismos, o sea que es plural, de la imposición de manos, 4, de la resurrección de los muertos, 5, y del juicio eterno, 6. Esta es la doctrina de Cristo, ¿sí? Y esto es lo que nosotros en algunos momentos hemos estado tocando, por ejemplo, los martes, que estamos hablando sobre la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto es parte de lo que es la doctrina de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo en el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en los discipulados? En los discipulados, en los temas del discipulado estamos dando temas que son necesarios para aquellas personas que están creciendo, están caminando y creciendo en un discipulado. Por eso es un discípulo, ¿sí? Y como lo dice el apóstol Pablo en el versículo 14 de Hebreos 5, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Podemos decirlo así como en lo natural, hermana, ¿cierto? Que un niño recién nacido no se le puede dar huevito, ¿cierto? Se le da compota. Se le dan compotas. A un niño recién nacido se le tiene que dar leche, la leche calostra, no se le puede dar frijolitos, ¿sí? Se le tiene que llevar de la mano y se le tiene que enseñar, aquí es esto, aquí es esto. Entonces, así mismo igual el apóstol Pablo está hablando de dos tipos de palabras. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemase, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Bueno, mi hermano, entonces aquí nos está hablando de un fundamento. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que él puso el fundamento y otro edifica encima. Y en el versículo 12 nos dice que ese fundamento es Cristo Jesús. El versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es
Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es el fundamento. O sea, para usted poder edificar cualquier cosa espiritual, ¿sí? Óigalo bien, en el reino de Dios tiene que ser el fundamento Cristo Jesús. O sea, como en un edificio, los cimientos. Y de acuerdo a como sea el edificio, si el edificio va a ser bien alto, pues los cimientos tienen que ser bien profundos, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que echar un buen cimiento. Y ese cimiento tiene que ser con Jesucristo. Y como lo decía en Hebreos, hay una doctrina de Cristo, ¿sí? Hay 6 puntos de la doctrina de Cristo, que es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Óigalo bien, es el fundamento. Aquí, estas son las partes sólidas que deben estar ahondadas bien para que nosotros podamos entenderlo. El arrepentimiento de obras muertas es cuando yo me he arrepentido de todo lo que yo he hecho. Las obras muertas, porque todo lo que hagamos antes de Cristo, hermano, todas son obras muertas. Todo lo que nosotros hayamos hecho. Me acuerdo tanto de un hermano, de un conocido que él ha trabajado con jóvenes en danza, en cantidad de cosas, ¿sí? Mueve gente, ese varón tiene un llamado bien precioso. Pero yo le decía, todo lo que usted ha hecho, todas esas cosas, ayudar a toda esa gente, una cosa y otra, eso son obras muertas. ¿Por qué? Porque el fundamento no ha estado en Cristo Jesús. Pero cuando uno nace de nuevo y de ahí en adelante, las obras que uno hace dirigidas por el Espíritu Santo, esas son obras de justicia, mi hermano. Hay obras muertas en las cuales nos tenemos que arrepentir y están las obras de justicia. Después dice de la fe en Dios. Y esta fe en Dios, nosotros tenemos la fe para salvación. Tenemos el don de fe. Cuando nos habla de la doctrina de los bautismos, entonces nos está hablando de tipos de bautismo: el bautismo en Cristo Jesús, el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo, el bautismo en los padecimientos. Todos estos tipos de bautismos los vamos a ver también. Está la imposición de manos. ¿Cuándo es que se debe imponer las manos? La resurrección de los muertos, que estuvimos hablando ayer, que tiene que ver con la primera resurrección y la segunda resurrección. Y el juicio eterno, que tiene que ver el juicio a la iglesia de Cristo, que el juicio empieza por casa, entonces es para los galardones y es para a ver quiénes reprodujeron los talentos, qué hicieron, y asimismo van a premiar. Están las coronas, y nosotros ayer vimos algunos: al que venciere yo le daré. Esto tiene que ver con el juicio eterno, mis hermanos. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos está hablando que sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y el fundamento, mis hermanos, es Cristo Jesús, entonces depende de nosotros qué es lo que vamos a edificar. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo que él, como perito arquitecto, puso el fundamento. O sea, lo que está escrito de Cristo Jesús para el evangelio para los gentiles. Entonces aquí está diciendo, él como perito arquitecto puso el fundamento. Otro edifica encima. O sea que son los pastores, son los 5 ministerios, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Eso es independiente para cada uno de nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo, dice que el fundamento que está puesto es Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos 3 tipos de materiales que son para bien y que el fuego no los va a destruir, y 3 materiales que el fuego los puede destruir. Entonces están el oro, la plata y las piedras preciosas, la madera, heno y hojarasca. Entonces aquí tenemos en cuenta que de acuerdo a lo que nosotros estemos sobreedificando, de eso es que nos van a hacer un juicio, por decirlo así. Y dice aquí en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día... ¿Cuál es el día? El día del juicio, el día del tribunal de Cristo, ¿sí? Dice, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra del que sobreedificó, o sea, en oro, en plata y en piedras preciosas, recibirá la recompensa. Si
si la obra de algunos se quemare, o sea, los que edifican con madera, heno y hojarasca, dice aquí, se quemará y sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. O sea, como decir, sacó 3 raspados. Sí. Nosotros entonces podemos estar mirando de acuerdo a cómo estamos edificando nuestra casa y cómo estamos escuchando y desarrollando esa palabra, poniéndola por obra, hermanos. Entonces podemos ver una evidencia de una madurez o una evidencia de una inmadurez como creyentes, mis hermanos. Entonces, una de las evidencias de nuestra inmadurez es que somos tardos para oír. Son personas que les va o les viene cualquier cosa que el Señor hable. Son personas que no tienen impulso ni energía en su interior. Muchos empiezan con entusiasmo, pero a través de los años llegan a ser de esta manera. Y lo podemos ver en la parábola del sembrador. Y el Señor habla de aquellos que reciben la palabra. En el versículo 21 de Mateo 13 dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son aquellas personas y están manifestando la inmadurez. Mire que dice aquí que tienen la raíz, no está bien enterrada, no está bien, porque estos son las que están entre pedregales. Dice que no tienen raíz en sí mismos, o sea, no hay un buen fundamento. Otra evidencia de la inmadurez en los cristianos es ser irresponsables. Esta es una parte importante porque muchas veces uno puede delegar algo a una persona y no lo va a cumplir. Entonces ahí podemos ver la irresponsabilidad, o sea, la falta de madurez para el servicio. Y dice que debían de ser ya maestros, pero todavía hay que volverles otra vez a dar leche. También otra parte que nos muestra la inmadurez es la parte de que una persona que no quiere participar en nada, no quiere ayudar en nada. Esta parte también es una persona que no tiene un deseo de servicio, ¿sí? Sin discernimiento. Estos cristianos, la mayoría del tiempo, que ni siquiera saben dirigir entre lo bueno y lo malo, no saben todavía percibir entre lo bueno y lo malo, como nos lo dice Hebreos, mis hermanos, de lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Porque son inexpertos en la palabra, ¿sí? O sea que son niños, pero hay personas que son adultas, pero todavía son inexpertos, o sea, sin discernimiento, sin estabilidad. O sea que cualquier problema que se le presenta a la persona, entonces lo está moviendo, son inestables. Y aquí podemos ver que la parte cuando vienen los ríos, cuando vienen los vientos, entonces la casa empieza a moverse, o sea, no hay una estabilidad. ¿Cuáles podrían ser las razones de esta inestabilidad, de esta inmadurez, hermanos? Las razones de la inmadurez generalmente, ¿sí? Óigalo bien, no han nacido de nuevo. O sea, uno los toma como personas, como creyentes, creyendo que han nacido. Y esta es una de las cosas que nosotros estamos apercibidos y oramos al Señor y que nos muestre si estas personas han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no se les ve que avancen en el Evangelio, mis hermanos. Entonces, una de las razones que nosotros por eso estamos diciendo que el Espíritu Santo le dé testimonio a usted de que usted es un hijo de Dios, porque es importante. Otra cuestión es de la cautividad del alma, las situaciones que tiene en su corazón, mis hermanos. Por eso es que la persona no tiene una madurez. Hay una inmadurez en la vida de ella por todas esas cuestiones que tiene en su corazón, por las cautividades que pueda tener en su alma, y entonces ahí es donde nos está mostrando esa inmadurez y ahí hay que ayudarla. Si no ha nacido de nuevo,
pues empezar a trabajar con la persona para que ella se arrepienta y vuelva en sí de ese camino. Cuando la persona ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo le va a estar dando testimonio a su espíritu de que es hijo. Empezamos a ser unas nuevas criaturas y entonces ahí empezamos a desechar al hombre viejo. Deseamos obedecer a Dios y agradarlo. Dice, amamos a otros creyentes. Empezamos a querer tener esa relación con esas personas y no con las amistades anteriores, las amistades antiguas. Empezamos a echarlas a un lado y mejor hacer amistades con nuevos creyentes. Hacemos la voluntad de Dios y tenemos sed de Dios. Importante, hermano, estas razones, estos puntos son importantes que nosotros nos dan testimonio a nuestra vida de que somos hijos de Dios, hermano. La negligencia es algo que también es una razón de la inmadurez. Cuando una persona no se preocupa por mantener en forma espiritual, mis hermanos. Hay personas que se les ha hablado de una administración, que necesitan una administración, que tienen un demonio, que tienen algo aquí y que el Señor les muestra que están en un ataúd, pero no hacen nada por una administración, mis hermanos. Otro aspecto de las razones de la inmadurez es la desobediencia. Cuando Dios les ha pedido que hagan algo y están esperando con paciencia hasta que decidan hacerlo. Hermano, cuando Abraham le pidió el Señor a su hijo Isaac que lo fuera a llevar a sacrificio, ese Abraham madrugó, hermano, muy temprano en la mañana, se fue al lugar de Moriah donde el Señor le había dicho. Nosotros el Señor nos está pidiendo algo y nosotros nos demoramos. Estas son razones de la inmadurez, mis hermanos. Mi hermano, entonces debemos de tener en cuenta, mi hermano, esta parte del fundamento. Y Cristo Jesús es la roca. Y nosotros debemos de colocar este fundamento y por eso esta es la primera parte de lo que vamos a estudiar nosotros acerca de esos, por ejemplo, el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, estos puntos los vamos a estar trabajando en los discipulados para que nosotros podamos entender la parte que es importante en nuestras vidas de que Jesucristo es el fundamento, o sea, la roca en la cual nosotros vamos a colocar este fundamento, que es la doctrina de Cristo que el apóstol Pablo nos habla, para de allí en adelante construir nuestra casa, mi hermano. Entonces, como discípulo del Señor, nosotros debemos de empezar a edificar estos fundamentos en Cristo Jesús. Cualquier cosa que nos impide edificar nuestra vida en Jesús como el fundamento debería ser quitado con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, cualquier cosa que no sea el fundamento de Cristo debe de ser quitado, mi hermano. Mire, en el chat estaban colocando sobre lo del método de Silva, que colocaran imágenes y todo eso. Eso no es fundamento para colocar en la roca que es Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos ir desechando de nuestras vidas, mis hermanos. Por eso se dice cavó y ahondó y hasta que llegó a la roca. Entonces es sacar todas aquellas cosas que no sirven como fundamento. Tenemos otro punto que Jesús quiere que nosotros, siendo sus discípulos, vengamos a Él, oigamos sus palabras y las pongamos en práctica, como lo dice también igual Santiago. El deseo de nuestro Padre Celestial es que todos los cristianos crezcamos en madurez en Él, en Cristo Jesús. Pero esto no puede ocurrir sin su permiso. Óigalo bien, porque Él es el que da el crecimiento. Entonces debemos de decirle al Señor que nos dé ese crecimiento, que nos dé una madurez en la vida como creyentes, hermano. Pero déjeme decirle, el Espíritu Santo te va a ayudar. El Señor quiere que llegamos a ser hombres y mujeres maduros, o sea, hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que echemos los fundamentos correctos y luego nos llevará de la leche espiritual a la comida sólida,
para que podamos crecer en madurez espiritual, mis hermanos, en madurez en Cristo Jesús. O sea, importantísimo, un bebé no puede estar comiendo frijoles, por decirlo así. Un bebé debe estar tomando leche espiritual. Sin embargo, hermano, es importante que nosotros podamos entender estas áreas que el Señor quiere que nosotros vayamos conociendo e irlas poniendo por obra. Por ejemplo, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Interesante que estamos hablando sobre la iglesia y sobre Mateo 24 versus Apocalipsis, para que podamos entender este fundamento, para que nosotros podamos edificar tranquilos y no vayamos a ser producto de una apostasía, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y Rey, gracias porque, Señor, si aún hay inmadurez en nuestras vidas, debemos de entender, Señor, que han habido situaciones que no hemos ahondado en la doctrina de Cristo, Señor. Hay situaciones en nuestra vida, Señor, aún, Señor, que posiblemente no hubiese nacido de nuevo, Señor. Quiero, Rey Santo, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu des testimonio a mi vida que he nacido de nuevo, Señor. Y si es así que he nacido de nuevo, Señor, quiero empezar a caminar en obediencia hacia ti, Señor, a ahondar, quitar todas aquellas cosas que impiden que yo camine, Señor, en ti, Rey Santo, oyéndote, Señor, yendo hacia ti, Señor, oyéndote y obedeciéndote, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar congregados, Señor, y poder ser edificados en ti, Señor, porque si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, el Señor los bendiga y muchas gracias. Disculpen la tardanza. Mis hermanos, en Hebreos 6, versículo 1 nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí nos está diciendo que no echando otra vez el fundamento. O sea que el apóstol Pablo nos está diciendo en 1 Corintios 3, versículo 11, él nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, Jesucristo es la roca. Él es el fundamento, ¿sí? Es la roca. Sobre esa roca voy a colocar el otro fundamento, que es la doctrina de Cristo. Entiéndame, mi hermano. O sea que se cava bien profundo, como dice en Lucas, ahora lo miramos. Entonces se cava bien profundo y se llega a la roca, y sobre esa roca se va a echar los cimientos, ¿sí? Y los cimientos, el fundamento, quiere decir el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Sobre este fundamento de la doctrina de Cristo es donde yo empiezo a edificar mi casa. Entonces, debemos de entender cuando en Lucas 6, el versículo 46 nos está diciendo: porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Es lo mismo que Mateo 7, 21. Dicen: muchos en aquel día me dirán Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios. Es lo mismo. Entonces en Lucas 7, 6, 46, entonces nos está diciendo: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace,
os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. O sea, mira, hermano, la roca es Cristo, ¿sí? Por eso es que ahonda. Y entonces ahonda y encuentra la roca y coloca el fundamento. O sea, ¿cuál es el fundamento? El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Sobre ese fundamento, entonces voy a edificar encima, ¿sí? Entonces está diciendo la palabra de Dios, semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, o sea, sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, cuando nos está diciendo todo aquel que viene a mí, allí en el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, entonces cuando yo voy a Cristo, es la relación que tengo con el Señor Jesús. En Juan 6:35 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces en Lucas el Señor nos está hablando, dice, todo aquel que viene a mí, ¿qué quiere decir? No va a tener hambre. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Entonces aquí nos está hablando, cuando yo voy a Cristo Jesús, me está hablando de una relación. Cuando yo oigo sus palabras, entonces voy entendiendo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor. Dice, ponerlas en práctica es hacer su voluntad. Mira, hermano, el Señor le está hablando a sus discípulos cuando Él está hablando con la samaritana y entonces ellos traen la comida y entonces dice, Rabí, ¿ya comiste? Dice, mi comida, en el versículo 34 el Señor les dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, mire tan tremendo lo que es el Señor, cómo se va manifestando. Y Él dice, el que viene a mí, o sea, Él como pan de vida, y oye mis palabras, es como el pastor que le habla y la oveja escucha. Y dice, y hace lo que yo os indico, es ponerlo en práctica y es hacer la voluntad. Allí estoy comiendo el pan que el buen pastor me da. Mira, hermano, es importante entonces que nosotros podamos entender esa relación que el Señor quiere con nosotros cuando Él nos habla. Importante que nosotros como ovejas de su prado escuchemos la voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas del Señor. Y tenemos que entender las dos simientes. Y están en el mundo. Están las ovejas y están las cabras. Y aún pueden estar en la misma iglesia. Así como el apóstol Pablo habla de que se cuiden de los lobos rapaces, que se cuiden de los perros. Esos están dentro también de la iglesia. Hermano, la parte más peligrosa, óigalo bien, hermano, la parte más peligrosa en la iglesia es de un apóstata y que se haya quedado en la iglesia. El apóstata por lo general se va, y eso es lo que le pasó a Judas y se mató. O sea, murió espiritualmente el apóstata. Pero el apóstata que se queda en la iglesia, peligrosísimo para dañar
los corazones, la fe de otras personas. Hermanos, nosotros podemos ver la relación de Cristo Jesús con nosotros. Y entonces aquí, como en la primera parte de Lucas, que nos dice que el que viene a mí, dice, yo soy el pan de vida. Y el Señor se afirma como el yo soy, el gran yo soy. Dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y déjeme decirle que ese nombre, sobre todo nombre, es el yo soy. O sea, Yahvé Jireh, Yahvé Siquenus, Yahvé Sebaot. Cada uno de esos nombres de Dios, los 72 nombres, los encierra el Señor Jesucristo en un solo nombre, porque a Él se le dio la potestad y a Él se le dio todo. Entonces el Señor dice, yo soy el pan de vida, queriendo decir que Él es el sustento mío, el que nutre mi vida. Por eso Él es la roca, el fundamento, mi hermano. Yo soy la luz del mundo. Y el Señor nos dice a nosotros que nosotros también somos la luz, hermano. Y así como Él es la fuente que disipa toda oscuridad, asimismo nosotros debemos de ser fuente en nuestra familia, primeramente, fuente de luz y no de oscuridad, mi hermano. El Señor dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y Él está diciendo de esa relación que Él quiere tener con sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y esto es la parte importante, porque si el Señor está diciendo que Él es la puerta, es la única entrada para la salvación. Dice que el Padre, si no les trajere el Padre a mí, y yo los resucitaré en el día postrero, queriendo decir que Él es la única entrada, Él es el único medio de salvación. Dice la palabra de Dios aún en Hechos de los Apóstoles, hermano, en el cual solamente en Él hay salvación. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces nos está hablando, el Señor nos está hablando de que Él es el poder que otorga la vida más allá de la muerte, mis hermanos. Cuando el Señor nos dice, yo soy el buen pastor, Él es nuestro protector, el que arriesga aún su vida por la nuestra, hermano, por nuestras almas. Él murió por nosotros. Cuando el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, Él es autosuficiente. No necesitamos de nadie más, mis hermanos. No necesitamos de un libro extra para poder entender la palabra de Dios. No necesitamos nada más sino Él, porque Él es el autosuficiente, y el Espíritu Santo fue dejado para guiarnos, para enseñarnos, para hablarnos toda la verdad. Él es autosuficiente para todo lo nuestro en nuestra vida, mis hermanos. Yo soy la vid verdadera, que Él es la planta genuina de quien fluye toda vida espiritual, mi hermano. Aquí están los 7 yo soy, y el Señor está hablando allí en Lucas, hermanos, 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, aquí podríamos entender algo, que son personas que no le conocen, que no le oyen, pero son religiosos porque lo están llamando Señor, Señor, pero aquí muy claro lo dice, y no hacéis lo que yo os digo. Es lo mismo que Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué constituye una vida sólida? Escuchar al Señor, tener una relación con Él y hacer su voluntad. Entonces, aquí nos podemos preguntar otra cosa. ¿Puede uno oír y no hacer? Claro que sí, por supuesto. El Señor lo está diciendo. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y ahí en Mateo 7:21 también lo dice, mis hermanos. En Santiago 1:21 en adelante nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado y en lo que hace. Entonces, hermano, aquí nos está hablando muy claramente cómo nosotros podemos ser oidores y no hacedores. O sea, caminando en la carne, haciendo lo que nos place, ¿sí? ¿Cómo es el que oye y hace la palabra? Entonces el Señor dice aquí claramente que es semejante a un hombre que edifica una casa, cava y ahonda y pone el fundamento sobre la roca, y entonces allí es donde es lo contrario a lo que está diciendo aquí. Dice, igual aquí en el 21 dice, desechando toda inmundicia, o sea, está cavando y está ahondando, está sacando y dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este es un hombre que edifica sobre la roca, cava, ahonda, saca, desecha toda la inmundicia y toda la abundancia de malicia para recibir la palabra implantada. ¿Por qué se debe construir una casa en la roca? Habíamos hablado que nosotros somos edificio de Dios, somos el templo de Dios y el templo de Dios se ha de edificar. Sí, mi hermano, el apóstol Pablo ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 9 nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mira, hermanos, que aquí nos está diciendo que ellos son colaboradores de Dios. O sea, los apóstoles en ese tiempo eran los colaboradores de Dios, y nosotros somos la labranza, o sea, la tierra donde se labra para que produzca fruto, donde ellos van a colocar la semilla y pues se produzca el fruto, ¿sí? Se produzcan las plantas y el fruto. Y también nos compara como edificio de Dios. Entonces, aquí hay dos formas y en el versículo 16, el apóstol Pablo ahí mismo en 1 Corintios 3 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, mire, el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros somos edificio de Dios, y nos está diciendo también que somos templo de Dios, ¿sí? Donde mora el Espíritu Santo de Dios. Entonces, este edificio tiene que ser bien edificado y debe tener unos buenos fundamentos. La palabra de Dios también nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí está diciendo algo muy contundente, muy tremendo, porque fuimos comprados con precio de sangre, ¿cierto? Y entonces nos está diciendo que somos el templo del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que entender entonces que si somos el templo, que si somos edificio, somos una construcción. Y entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros debemos de edificar con oro, con plata y con piedras preciosas. Hermano, ¿cómo sería la edificación del templo de Dios? ¿Con madera, con heno y hojarasca? Entonces, como dice él, el fuego la va a probar. Entonces nosotros somos una casa espiritual, mis hermanos. Aquí nos dice: no sabéis que sois templo de Dios, o sea, es una casa espiritual, un edificio de Dios. Y entonces en Lucas capítulo 6, versículo 46 nos dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina que es de aquella casa. Entonces, mi hermano, el fundamento es Cristo Jesús. Y que el apóstol Pablo dice que él es el perito arquitecto, el que puso el fundamento. O sea, porque a él le fue revelado el evangelio a los gentiles. ¿Sí? Entonces, es increíble que dice, otro sobreedifica, que son los 5 ministerios. Y mire como cada uno de nosotros sobreedificamos. Entonces aquí el Señor Jesucristo está dando una parábola, por decirlo así, de los 2 cimientos. O sea, ¿cuál es el cimiento tuyo? ¿Sí? ¿Cuál es tu cimiento? Porque aquí está hablando de la roca y está hablando de la arena, mis hermanos. Entonces, muchos de nosotros decimos que creemos en Jesucristo, pero el hecho de creer en Jesucristo también tiene que ver con la enseñanza del Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos, porque en Santiago nos dice que, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tremendo esto, porque no es solamente creer en Dios o creer en Jesucristo y listo, porque aquí mismo lo está diciendo Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Y el apóstol Pablo está hablando el apóstol Santiago está hablando sobre la fe y dice, ¿tú tienes fe? Yo también, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces también da un ejemplo de Abraham, mis hermanos. Entonces aquí en Lucas, el Señor nos está diciendo aquí en Lucas que hay 2 fundamentos. Y si tú tienes a Jesucristo, a la roca como el fundamento, hermano, aquí es la parte importante. ¿Por qué? Porque cuando vengan las inundaciones, cuando vengan los ríos con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. O sea, esa casa tenía el fundamento sobre la roca. Más adelante podemos ver qué son los ríos y qué son los vientos los que golpean la casa, mis hermanos. Pero aquí dice que el que oyó, óigalo bien, cavó, edificó su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Este es el que oye la palabra y la pone por obra. Mas el que oyó y no lo hizo semejante al hombre que es el que edificó sobre la tierra sin el fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, vienen cosas fuertes, vienen situaciones fuertes a nuestras vidas, fuertes al mundo, pero el Señor, yo tengo esa palabra de Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que habrá de venir sobre el mundo entero. Entonces, este es parte de mi fundamento. Las promesas que el Señor nos está diciendo a nosotros es parte de mi fundamento, lo que el Señor ha hecho en mi vida, y esto no me va a mover, hermanos. Entonces esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta para estos tiempos. ¿Cómo está mi fundamento colocado? ¿Está sobre la roca o está sobre la arena? Aquí nos dice que sobre la tierra, pero todo tiene que ver con el oído y ponerlo por hacer, ¿sí? Ponerlo por obra. Si o sea, la obediencia que debemos tener a lo que nos está diciendo el Señor. Sí, porque Él dice que el que no hace, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Entonces hay mucho creyente que ha puesto, le dice Señor tal cosa, Señor tal otra. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, los indicaré a quién es semejante. Entonces este es el punto, oír su palabra y ponerla por obra. Entonces estaré edificando sobre la roca.
el que oye su palabra, pero no la pone por obra, entonces se está edificando sobre la arena. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que el Señor Jesucristo es el fundamento. Y sobre lo que edifiquemos ahí, esto va a determinar nuestra vida espiritual, hermano, porque el Señor nos habla de que nosotros somos casa espiritual. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea que si nosotros somos el templo de Dios, el templo donde va a habitar el Espíritu Santo, donde habita Cristo Jesús y donde va a habitar el Padre, mis hermanos, entonces es necesario que esta casa espiritual esté bien edificada y ojalá fuese con plata, con oro y con piedras preciosas, porque ahí va a habitar Dios, va a habitar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, ahí en Primera de Pedro nos habla a nosotros que nosotros somos las piedras vivas. Allí en Primera de Pedro, capítulo 2, nos dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Óigalo bien, entonces así como el Señor Jesucristo es una piedra viva que fue desechada por el pueblo de Israel, hermanos, nosotros como piedras vivas, dice el apóstol Pedro, dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que la base de esta edificación, el fundamento, es el cimiento, es Jesucristo, ¿sí? Para ofrecer sacrificios aceptables a Dios, y todo ello tiene que ver por medio de Jesucristo. Todo tiene que ser por medio de Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo, mi hermana? Porque Él fue el que vino y se sacrificó por nosotros, se dio, fue a la cruz, allí cargó con todo lo nuestro, aún esa acta que nos era condenada, allí la clavó en esa cruz. Él recibió el castigo, nos sustituyó en ese castigo a nosotros. Como hombre, Él hizo toda esa labor, la labor de la que nosotros le entregamos al maligno todo por la desobediencia, hermanos, y que Él se enseñoreó, Satanás se enseñoreó de todo lo nuestro. Entonces Él vino a rescatarlo, y entonces por eso es que se le dio un nombre sobre todo nombre, mis hermanos, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de las aguas de la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Por eso entonces, mis hermanos, el fundamento en el cual nosotros vamos a edificar es Cristo Jesús. No hay otro fundamento para edificar una casa espiritual. Hermano, hay muchas religiones, ¿no? Y muchos, ¿cómo decir esto? Muchos dogmas, por ejemplo, los gnósticos, todas esas corrientes espirituales, aquellas corrientes del Medio Oriente, mis hermanos, todas son corrientes espirituales, pero no tienen el fundamento que es Cristo Jesús. La base son ellos mismos. Sí. Ellos mismos o otras situaciones o otros dioses, otros caminos. Pero entonces aquí nos está enseñando que la única base espiritual es Cristo Jesús. Si tú quieres edificar algo espiritual, mi hermano, es a través de Cristo Jesús. Aquí en 1 Corintios capítulo 10 nos dice la palabra de Dios, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo
de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Tremendo esto, mis hermanos. Mire que el pueblo de Israel, o sea, es tremendo porque les faltó fe a ellos, porque por eso el Señor los abandonó. Dice, ellos fueron bautizados en la nube, o sea, como en el Espíritu Santo y en el mar, o sea, agua y Espíritu Santo fueron bautizados. Y todos comieron del alimento espiritual, que, o sea, era el maná, y ellos veían como un maná, como una cosa insípida, que ya estaban hartos de comer esa misma comida. Tremendo, y era un alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Tremendo, mis hermanos, que aquí el Señor nos está mostrando que aún el pueblo de Israel, hermanos, y por eso es que dice en el versículo 5, por los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque no discernieron las cosas espirituales, hermano. Y es muy tremendo porque el Señor dice que estas cosas quedaron, ¿sí?, para nosotros, como un ejemplo para nosotros, para que nosotros no nos pase lo mismo. Dice ahí en la palabra de Dios, dice en el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. O sea que está diciéndonos, este es un ejemplo que les estamos dando porque es que ustedes también están comiendo un alimento espiritual, ustedes también están bebiendo un alimento espiritual, ustedes también están bajo la nube y ustedes también son bautizados en agua. O sea que ustedes no pueden menospreciar todas estas cosas que el Señor nos está dando como casa espiritual, que debemos ser edificados. Todo es un alimento espiritual y Cristo Jesús es la roca, mis hermanos.